Una familia, un legado, historias que marcaron la música mexicana, historias que cantan. La noche del 12 de septiembre de 1950, en la Ciudad de México, algo ocurrió que jamás fue explicado públicamente. No hubo gritos, no hubo escándalo, no hubo titulares al día siguiente, pero quienes estuvieron ahí, años después, dirían lo mismo. El ambiente cambió. Esa noche coincidieron Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. No era un evento cualquiera, era una función privada, organizada después de una jornada de filmación en un círculo donde solo entraban los nombres grandes de la época, actores, cantantes, productores, la élite del cine y la música mexicana de los años 50. Y en medio de todos ellos, una mujer que comenzaba a llamar la atención de una manera distinta. Flor Silvestre no era aún la figura monumental que sería después, pero ya tenía algo que incomodaba sin proponérselo. No levantaba la voz, no buscaba protagonismo, no lo necesitaba. Bastaba con que entrara a un lugar para que las miradas se reacomodaran. Hay quienes aseguran que Pedro Infante llegó primero, relajado, sonriente, como siempre. Otros recuerdan que Jorge Negrete apareció más tarde, serio, impecable, con esa presencia que imponía respeto inmediato. Y Antonio Aguilar, entonces todavía en proceso de consolidación, observaba más de lo que hablaba. Durante años se dijo que esa coincidencia fue irrelevante, que solo fue una noche más, pero lo curioso es que, a partir de ese momento, comenzaron a circular versiones distintas, nunca iguales, nunca confirmadas, pero insistentes. Algunos testigos recordaban miradas prolongadas, otros hablaban de silencios incómodos, otros más decían que en cierto punto de la noche, alguien decidió retirarse antes de lo previsto. Nada de eso quedó registrado, nada fue aclarado, nada fue negado. Y ahí es donde nace la pregunta que todavía incomoda. ¿Miraban todos a Flor Silvestre de la misma manera? Porque no se trata de afirmar que hubo celos, se trata de preguntarse si existieron emociones que nadie quiso nombrar en una época donde la imagen lo era todo y el silencio era una forma de sobrevivir. Años después, alguien cercano al círculo diría en voz baja: no pasó nada, pero pudo haber pasado todo. ¿Fue solo admiración profesional? ¿Fue coincidencia de agendas? ¿O fue uno de esos momentos donde tres ídolos entendieron, sin decirlo, que estaban frente a algo que no se tocaba? Esta historia no comienza con un conflicto, comienza con una sensación, con una noche específica, con un ambiente que se tensó sin que nadie supiera explicar por qué. Y lo que ocurrió después, las decisiones, los silencios, las distancias, es lo que todavía hoy nos hace volver a ese septiembre de 1950 para preguntarnos si realmente todo fue tan simple como se contó o si hubo celos no dichos que marcaron más de una historia. Para entender por qué aquella noche de septiembre de 1950 sigue siendo mencionada en voz baja, hay que retroceder unos años, 1947. La industria del cine mexicano vivía su momento más poderoso. Los estudios de la capital trabajaban sin descanso, las películas se filmaban una tras otra y los nombres de los protagonistas comenzaban a convertirse en símbolos nacionales. En ese contexto, Jorge Negrete ya era una figura consolidada. Su voz, su porte y su imagen lo habían colocado como uno de los máximos referentes del cine y la música ranchera. Donde él entraba, el ambiente se ordenaba solo. No era necesario que hablara mucho, su presencia bastaba. Pedro Infante, por su parte, se encontraba en un punto distinto, más cercano, más querido por el público, con una sonrisa que parecía desarmar cualquier formalidad. Para 1949 ya era imposible caminar con él por el centro de la Ciudad de México sin provocar miradas, saludos, comentarios. Pedro no imponía respeto, lo despertaba. Y Antonio Aguilar, en esos mismos años, caminaba con pasos firmes pero silenciosos. No era aún el ícono absoluto que sería después, pero ya mostraba algo que muchos notarían con el tiempo. Paciencia, observación, disciplina. Antonio no competía de frente, esperaba.
En medio de ese escenario aparece Flor Silvestre, joven, disciplinada, proveniente de un entorno distinto al de las grandes estrellas masculinas. Su llegada al cine no fue ruidosa, pero sí constante. Película tras película, función tras función, su nombre comenzó a circular con mayor frecuencia en los pasillos de los estudios. Hay registros de que entre 1948 y 1951, Flor coincidió profesionalmente en distintos eventos, funciones privadas y reuniones del medio con los tres hombres. No siempre al mismo tiempo, no siempre en el mismo lugar, pero con una regularidad que vista de distancia resulta llamativa. Un productor de la época recordaría años después: Flor tenía algo que no se enseñaba en la escuela. No buscaba atención, pero la atención iba hacia ella. Y cuando eso ocurre, las dinámicas cambian incluso entre hombres acostumbrados a ser el centro. En 1950 particularmente, se dieron varios encuentros documentados en funciones privadas organizadas tras rodajes, estrenos o celebraciones del medio. No eran eventos abiertos al público, eran espacios donde se relajaban las posturas públicas y donde las miradas decían más que los discursos. No existe una sola versión sobre lo que se habló en esas reuniones. Algunos dicen que todo fue cordial, otros recuerdan silencios prolongados, otros cambios de humor repentinos. Lo único en lo que coinciden es en algo inquietante. A partir de esas coincidencias, ciertas cercanías se enfriaron. Pedro siguió siendo Pedro, Jorge siguió siendo Jorge, Antonio siguió creciendo, Flor siguió avanzando, pero algo se reacomodó. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Fue solo el paso natural del tiempo o fue la presencia de una mujer que, sin proponérselo, alteró el equilibrio entre tres figuras que nunca habían tenido que compartir atención? En aquella época no se hablaba de emociones incómodas, no se reconocían tensiones internas, mucho menos se ventilaban posibles celos. Todo se resolvía con distancia, con agendas separadas, con silencios elegantes. Y cuando eso ocurre, la historia no deja pruebas, pero deja huellas. El 18 de marzo de 1951, poco después de las 9 de la noche, se llevó a cabo una reunión discreta en un salón privado cercano a los antiguos estudios cinematográficos del sur de la Ciudad de México. No figuró en ninguna crónica oficial, no hubo fotógrafos, no hubo notas en los periódicos del día siguiente. Era una de esas reuniones donde el medio se reunía sin público, sin cámaras, sin necesidad de aparentar. Ahí coincidieron, nuevamente, Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Lo interesante no es que coincidieran, sino cómo fue recordada esa noche por distintas personas, porque cuando se les preguntó años después, nadie contó exactamente lo mismo. Un músico de la época diría: todo fue normal, cordial, aunque algo se sentía raro. Un asistente de producción recordaba otra cosa. Pedro estaba especialmente callado, eso no era común en él. Y alguien más, que pidió permanecer en el anonimato, comentó: Flor no hizo nada fuera de lo normal, pero parecía que todos estaban pendientes de lo mismo. Lo que sí parece claro es que en algún punto de la noche, la conversación se fragmentó. No todos hablaban con todos, se formaron pequeños grupos, pausas largas, miradas que se cruzaban y luego se evitaban. Hay quienes aseguran que Jorge Negrete se retiró antes de lo previsto, argumentando compromisos tempranos al día siguiente. Otros dicen que fue Pedro Infante quien decidió irse primero, sin la energía habitual que lo caracterizaba. Las versiones no coinciden, pero ambas apuntan a lo mismo. Algo rompió la armonía. De Antonio Aguilar, en cambio, casi nadie recuerda palabras concretas, lo recuerdan observando, escuchando, tomando nota mental. Años después, alguien cercano a él contaría: Antonio aprendía más callado que hablando. Flor Silvestre, según los testimonios, mantuvo una postura firme, serena, profesional. No levantó la voz, no buscó atención, no provocó escenas, pero tampoco pasó desapercibida. Y ahí está la clave. En una época donde los hombres dominaban los espacios, la sola presencia femenina que alterara el ambiente sin hacer nada explícito era suficiente para generar incomodidad. No porque hubiera un hecho concreto, sino porque existía la posibilidad. Después de esa noche, ocurrió algo que sí está documentado. Durante varios meses no volvieron a coincidir los cuatro en un mismo espacio.
Las agendas se separaron, los eventos dejaron de cruzarse, las coincidencias se volvieron inexistentes. ¿Fue casualidad? ¿Fue estrategia? ¿O fue una forma silenciosa de evitar algo que nadie quería enfrentar? Porque cuando las versiones se empiecen a contradecir, la historia deja de ser lineal y se convierte en un territorio incómodo, lleno de preguntas. Y lo más inquietante es que nadie jamás intentó aclararlo. A partir de abril de 1951, algo comenzó a cambiar de manera sutil, pero constante. No fue un quiebre público, no hubo discusiones conocidas, no existía un conflicto que pudiera señalarse con el dedo. Lo que hubo fue una separación progresiva de caminos que, vista con el paso del tiempo, resulta imposible ignorar. Durante ese año, Pedro Infante incrementó su carga de trabajo de manera notable, aceptó proyectos de cine de manera consecutiva, redujo su presencia en reuniones sociales del medio y comenzó a pasar más tiempo fuera de la capital. Giras, filmaciones, compromisos que lo mantenían en movimiento constante. Alguien cercano a su círculo diría tiempo después: Pedro se metió de lleno al trabajo, como si no quisiera pensar en otra cosa. Jorge Negrete, en cambio, tomó una postura distinta. Se volvió más selectivo con sus apariciones públicas, su presencia en eventos del medio fue más medida, más breve. Seguía siendo la figura imponente de siempre, pero quienes lo conocían notaban una distancia nueva, un gesto más serio, menos accesible. Un antiguo representante recordaría: Jorge ya no se quedaba a convivir como antes, cumplía y se iba. Y Antonio Aguilar empezó a construir algo que marcaría su vida para siempre. Una carrera basada en la constancia y el control absoluto de sus decisiones. Menos improvisación, más estructura, más claridad sobre con quién sí y con quién no. Flor Silvestre, por su parte, siguió avanzando con una firmeza silenciosa. Aceptaba proyectos, crecía artísticamente y mantenía una imagen impecable. No se le conocieron declaraciones ambiguas, no se le escucharon versiones cruzadas. Su silencio fue total. Lo llamativo es que en ese periodo, las coincidencias entre ellos prácticamente desaparecieron. No porque no hubiera oportunidades, sino porque las agendas parecían diseñadas para no cruzarse. Eventos donde uno asistía y los otros no. Funciones donde coincidían dos, pero nunca los cuatro. En el medio comenzaron a circular frases ambiguas, dichas en voz baja. Es mejor así, cada quien en lo suyo. No conviene mezclar ciertas cosas. ¿A qué se referían exactamente? Nadie lo explicaba. Y ahí surge una pregunta incómoda. Cuando tres hombres en la cima de la popularidad deciden sin hablarlo públicamente no coincidir más, ¿qué están evitando? No hay pruebas de un conflicto directo, no hay cartas, no hay grabaciones. Solo hay decisiones que juntas cuentan una historia distinta. Porque a veces lo más revelador no es lo que sucede, sino lo que deja de suceder. Fue entre finales de 1951 y principios de 1952 cuando el murmullo comenzó a tomar forma. No apareció en los periódicos, no se escuchó en entrevistas. Nació donde nacen las historias que nadie quiere firmar. En los pasillos, en los camerinos, en las sobremesas largas después de las funciones. La frase se repetía con ligeras variaciones, pero siempre con la misma idea. Ahí pasó algo, aunque nadie sabe bien qué. En la industria del cine de esa época, los rumores no se construían desde la nada. Necesitaban coincidencias, ausencias, cambios de comportamiento, y todos esos elementos estaban presentes. Un asistente de producción recordaría años después: antes era común verlos coincidir, de pronto ya no. Un periodista veterano comentaría en privado: no fue pleito, fue otra cosa. Otra cosa como que nadie lo explicaba, pero el nombre de Flor Silvestre comenzaba a aparecer siempre en la misma conversación, sin más como el punto alrededor del cual todo giraba. Lo curioso es que nadie la señalaba por acciones concretas. No había escenas, ni cartas, ni declaraciones. El rumor no hablaba de hechos, hablaba de sensaciones, de miradas que se notaron, de actitudes que cambiaron, de silencios que se volvían más largos de lo normal. En 1952, durante una función privada organizada tras un estreno en el centro de la Ciudad de México, alguien escuchó decir en voz baja: desde aquella noche nada volvió a ser igual.
¿Desde cuál noche? Cada quien señalaba una distinta. Para algunos fue la reunión de marzo de 1951, para otros una cena posterior que nunca se documentó, para otros más simplemente la suma de muchas pequeñas incomodidades. Pedro Infante seguía siendo el favorito del público, pero quienes trabajaban cerca de él notaban algo distinto. Menos convivencia fuera de cámara, menos bromas en ciertos círculos. Jorge Negrete mantenía su porte intacto, pero evitaba contextos donde pudiera reencontrarse con ciertas personas. Antonio Aguilar avanzaba con pasos firmes, como si hubiera entendido antes que nadie que el futuro estaba en no mirar atrás. Y Flor permanecía en silencio absoluto. Años después, alguien del medio diría una frase que resume todo este periodo. Cuando nadie quiere aclarar algo, es porque aclararlo sería más incómodo que dejarlo así. No había acusaciones, no había víctimas, no había culpables. Solo había una historia que comenzaba a contarse sola, precisamente porque nadie la detenía. Para mediados de 1952, la situación ya no solo se comentaba en privado. Sin que existiera una nota directa o una pregunta frontal, la prensa comenzó a notar lo evidente. Ciertos nombres que antes coincidían con frecuencia dejaron de aparecer juntos. En revistas del espectáculo de la época comenzaron a surgir pequeños detalles que hoy parecen insignificantes, pero que entonces llamaban la atención. Fotografías grupales donde faltaba alguien, crónicas de estrenos donde mencionaban a dos, pero omitían al tercero, eventos importantes donde Flor Silvestre estaba presente, pero solo uno de ellos aparecía a su lado. Un cronista escribiría en una columna breve, casi al pasar: llama la atención que algunos rostros habituales ya no coinciden como antes. No dio nombres, no hizo acusaciones, pero el mensaje estaba ahí. Pedro Infante continuaba con una agenda intensa. Sus proyectos se multiplicaban, sus películas se estrenaban con éxito, pero sus apariciones sociales se volvieron más controladas. Ya no se le veía relajado en ciertos círculos, prefería irse temprano, cumplir, retirarse. Jorge Negrete, por su parte, mantenía una imagen impecable, pero su presencia pública era más distante. Cumplía compromisos, sí, pero sin el ánimo de convivir de más. Quienes intentaban prolongar una charla recibían respuestas cortas, educadas, definitivas. Antonio Aguilar, mientras tanto, comenzaba a destacar por algo diferente. No se le veía envuelto en rumores. Su nombre aparecía ligado al trabajo, a los proyectos, al crecimiento constante, como si hubiera tomado una decisión clara: no formar parte de ningún ruido innecesario. Flor Silvestre seguía avanzando con paso firme. Sus apariciones eran elegantes, medidas, sin excesos. Jamás se le escuchó una frase fuera de lugar, jamás se le vio incómoda en público. Pero quienes observaban con atención notaban algo. Su entorno había cambiado. Ya no coincidía con todos, ya no se repetían las mismas presencias. Las combinaciones eran otras. En una comida posterior a un estreno, alguien del medio comentó en voz baja: no es que no puedan coincidir, es que no quieren. Y esa frase empezó a circular, no como afirmación, sino como interpretación. Y cuando una interpretación se repite lo suficiente, se convierte en parte de la narrativa colectiva. Lo más intrigante es que nadie intentó corregirla. Ni con declaraciones, ni con apariciones conjuntas, ni con aclaraciones. Y en el mundo del espectáculo el silencio también comunica. Fue el otoño de 1953, durante una entrevista informal realizada en los camerinos de un teatro del centro de la Ciudad de México, cuando por primera vez alguien dijo algo que no estaba en el guión. No fue una confesión, no fue una acusación, fue una frase breve y suficiente para encender todas las alertas. El entrevistado hablaba de la época dorada del cine, de las giras interminables, del desgaste emocional que implicaba convivir siempre con las mismas personas en escenarios distintos. Todo marchaba con normalidad, hasta que el periodista lanzó una pregunta aparentemente inocente. ¿Extraña aquellos años donde todos coincidían más seguido? Hubo una pausa, una sonrisa breve y entonces la respuesta, dicha en tono ligero pero con peso suficiente. Las coincidencias a veces son más complicadas de lo que parecen. No se mencionaron nombres, no se explicó el contexto, pero quienes conocían el medio entendieron perfectamente de qué se hablaba.
A partir de ese momento comenzaron a surgir interpretaciones más concretas. Ya no solo se hablaba de agendas separadas o de decisiones profesionales, se hablaba de emociones no resueltas, de tensiones personales, de cosas que no convenía remover. Un reportero veterano comentaría después, fuera de grabadora, en esos años, nadie hablaba directo, todo se decía entre líneas, y entre líneas el mensaje era claro. Algo había pasado, aunque nadie estaba dispuesto a explicarlo. En reuniones privadas el tema aparecía y desaparecía como una sombra. Alguien decía una frase, otro cambiaba de tema. Nadie profundizaba. Era como si existiera un acuerdo tácito para no cruzar cierta línea. Flor Silvestre, mientras tanto, seguía siendo mencionada solo de forma indirecta, nunca como causa, nunca como detonante, siempre como presencia, como referencia inevitable, como alguien que estuvo ahí cuando todo se reacomodó. Un músico que compartió escenario con varios de ellos recordaría años más tarde. Ella nunca pidió nada, pero alrededor de ella todo se movía. Y esa es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. No hubo declaraciones públicas, no hubo cartas filtradas, no hubo escenas. Solo hubo frases incompletas, silencios prolongados y una sensación persistente de que algo quedó pendiente. A partir de 1954, las trayectorias de los tres hombres tomaron direcciones que, vistas de distancia, parecen más que simples decisiones profesionales. Ya no se trataba solo de agendas distintas, sino de formas opuestas de habitar el mismo mundo. Pedro Infante comenzó a volcarse todavía más a una imagen cercana, casi familiar. Sus personajes reforzaban la idea del hombre sencillo, accesible, emocional. En entrevistas de la época se le veía más introspectivo. Respondía con frases cortas cuando se le preguntaba por el medio, por los compañeros, por los viejos tiempos. En una conversación captada por un periodista en Guadalajara, dijo algo que llamó la atención. A veces es mejor no remover ciertas cosas. El público no tiene por qué cargar con eso. No explicó a qué se refería, no lo volvió a mencionar. Jorge Negrete, por el contrario, se afirmó todavía más en una postura de distancia y autoridad. Sus apariciones eran impecables, controladas, casi ceremoniales. Ya no se le veía improvisar. Todo estaba medido, todo estaba bajo control. Un antiguo colaborador recordaría años más tarde, Jorge no quería sorpresas, ni en el escenario ni fuera de él. Antonio Aguilar, mientras tanto, tomó una ruta distinta a ambos. Apostó por la construcción a largo plazo, menos exposición innecesaria, más trabajo constante, más control de su imagen, más claridad sobre el tipo de legado que quería dejar. Flor Silvestre siguió su propio camino, pero algo era evidente. Su nombre ya no aparecía ligado a coincidencias incómodas. Las apariciones públicas eran claras, definidas, sin zonas grises. Si estaba, era con intención. Si no estaba, nadie se sorprendía. Y eso, en un medio donde todo se observa, decía mucho. En 1955, durante un evento cultural en la capital, alguien comentó en voz baja: «Ya no es como antes y nunca lo volverá a hacer». No era nostalgia, era constatación. Lo que sea que ocurrió, si ocurrió algo concreto, había quedado atrás, encapsulado en una etapa que nadie quiso volver a tocar, no porque doliera demasiado, sino porque nombrarlo implicaba aceptar que incluso los ídolos sienten, dudan y se incomodan. Y eso, en esos años, no se permitía. El 15 de abril de 1957, poco después de las 7 de la mañana, la noticia comenzó a circular primero como un rumor imposible y luego como una confirmación devastadora. Pedro Infante había muerto. El accidente aéreo en Mérida detuvo de golpe no solo una carrera, sino toda una época. Para muchos, ese momento marcó el fin de cualquier pregunta pendiente, porque cuando una de las piezas desaparece, las historias inconclusas dejan de buscar respuestas. Quienes habían sido testigos de los años anteriores recordaron casi de inmediato los silencios, las ausencias, las coincidencias que dejaron de darse, y también recordaron a Flor Silvestre, no como protagonista de un escándalo, sino como parte de un contexto que jamás se volvió a reunir completo. Días después del funeral, alguien cercano al medio comentó: «Ahora sí, eso ya nunca se va a aclarar». Jorge Negrete no hizo declaraciones públicas relacionadas con el pasado. Su imagen permaneció firme, contenida.
Antonio Aguilar siguió avanzando con paso decidido, y Flor Silvestre guardó silencio absoluto, como lo había hecho siempre. Con la muerte de Pedro Infante, la historia dejó de ser una posibilidad abierta. Lo que pudo haber sido conversación quedó como recuerdo. Lo que pudo haberse explicado se transformó en especulación eterna. En los años siguientes, el tema reapareció solo en charlas privadas, en recuerdos fragmentados, en frases inconclusas dichas por personas que ya no estaban del todo seguras de lo que habían visto, pero sí de lo que habían sentido. Había algo ahí. No sé qué fue, pero se notaba. No era normal. Frases sueltas, sin responsables, sin conclusiones. Y así, la historia quedó sellada no por una confesión, sino por una ausencia definitiva. Con el paso de los años, lo que alguna vez fue solo un ambiente extraño, una coincidencia incómoda o una distancia no explicada, comenzó a reconfigurarse en la memoria colectiva. Ya no como un hecho concreto, sino como una historia que se contaba en fragmentos, siempre inconclusa, siempre inconclusa. A finales de la década de 1960, cuando nuevas generaciones empezaban a preguntar por los grandes nombres del pasado, surgía inevitablemente la misma curiosidad. ¿Por qué ya no se les vio juntos? La respuesta era casi siempre la misma. Así eran esos tiempos. Pero esa explicación nunca terminaba de convencer. Porque en el cine, en la música, en la vida pública, las separaciones rara vez son casuales. Y cuando se repiten los mismos nombres alrededor de una misma ausencia, la pregunta vuelve a aparecer. Flor Silvestre, ya con una trayectoria sólida y respetada, era mencionada con admiración, pero también con un respeto casi excesivo. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. Nadie cruzaba esa línea. Era como si existiera un acuerdo tácito. Ese capítulo no se abría. Antonio Aguilar, cada vez más firme en su papel de figura central del regional mexicano, hablaba del pasado con cuidado, reconocía a sus contemporáneos, honraba sus carreras, pero evitaba profundizar en los años donde todo parecía cruzarse. Jorge Negrete, convertido ya en un símbolo histórico, era recordado con solemnidad. Y en esa solemnidad las preguntas incómodas no tenían lugar. En reuniones privadas, lejos de los micrófonos, alguien decía: no es que haya un secreto, es que hay cosas que no se dicen porque no hace falta. Y así, lo que nunca fue confirmado comenzó a adquirir una fuerza distinta. La del mito. Porque los mitos no necesitan pruebas, necesitan silencios coherentes, necesitan versiones que no se contradigan del todo, necesitan finales abiertos. Y esta historia tenía todos esos elementos. Hoy, más de medio siglo después, la pregunta sigue apareciendo. No en titulares, no en documentales oficiales. Aparece en conversaciones privadas, en comentarios de archivo, en miradas largas cuando alguien vuelve a mencionar esos nombres juntos. Porque hay algo que el tiempo no logró borrar. La sensación de que algo quedó sin decirse. Las nuevas generaciones conocen a Pedro Infante como el ídolo eterno, al hombre del pueblo, el rostro amable de una época que ya no existe. Conocen a Jorge Negrete como el charro imponente, la voz firme, la presencia que marcaba distancia. Y conocen a Antonio Aguilar como el constructor de un legado que se extendió más allá de su propia carrera. Pero cuando esos tres nombres se pronuncian junto al de Flor Silvestre, algo cambia. El tono baja, la conversación se vuelve más cuidadosa. Como si incluso hoy hablar de más siguiera siendo inapropiado. Y eso dice mucho. Porque si no hubiera existido nada, si todo hubiera sido una simple coincidencia, el tema no provocaría ese silencio inmediato. A veces alguien se atreve a decir: eran nombres de su tiempo. Y quizá esa sea la explicación más honesta.
En una época donde los sentimientos no se exponían, donde la imagen pública era sagrada, donde las emociones incómodas se gestionaban con distancia y no con palabras, el silencio era una herramienta. Flor Silvestre nunca dio su versión. Antonio Aguilar nunca explicó nada. Jorge Negrete jamás dejó pistas claras. Y Pedro Infante se fue con todo lo que pudo haber dicho. Y así, la historia quedó suspendida. No como escándalo, no como tragedia, sino como una pregunta que sigue flotando. Tal vez nunca sepamos si hubo celos no dichos. Tal vez jamás se confirme si miraron a Flor Silvestre de forma distinta. Y quizá esa sea justamente la razón por la cual esta historia sigue viva. Porque hay relatos que no necesitan una confesión para existir. Hay momentos que no dejan pruebas, solo consecuencias. Lo que sí sabemos, porque quedó registrado en fechas, lugares y trayectorias, es que algo cambió. Que después de ciertas coincidencias, los caminos se separaron, que las agendas dejaron de cruzarse, que los silencios se hicieron más largos. Y en un mundo donde todo se sabía, donde todo se comentaba, donde los rumores eran moneda corriente, este tema nunca se aclaró. No porque no importara, sino porque importaba demasiado. Tal vez fue admiración, tal vez fue incomodidad, tal vez fue simplemente el reflejo de una época donde los sentimientos se guardaban bajo llave. O tal vez fue una historia que nunca necesitó ser contada en voz alta para ser entendida. Porque cuando tres ídolos coinciden alrededor de una sola presencia, y después nunca vuelven a coincidir igual, el silencio también se convierte en testigo. Esta no es una acusación, no es una revelación, es una pregunta que ha sobrevivido al tiempo, y mientras siga sin respuesta, seguirá siendo parte de la memoria colectiva de una época que nos enseñó que no todo lo importante se dice, pero todo lo importante deja huella. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte estas historias que casi nunca se cuentan.